Hola amigos de YouTube, yo soy Loso y hoy veremos todo lo que necesitan saber sobre las baterías de litio. La mayoría de los fabricantes de vehículos ya han colocado fecha para ponerle fin a sus motores de combustión de cara a la electrificación de todos sus modelos. Marcas como Porsche, Ford y Toyota están trabajando duro para aplicar nuevas tecnologías para que sus modelos eléctricos tengan una autonomía y tiempos de repostaje equiparable a los de los autos con motores a combustión. Pero en este video nos enfocaremos en un componente muy importante de los vehículos eléctricos, que son sus baterías. La mayoría de los vehículos eléctricos usan un tipo de batería llamado batería de ion de litio. Las ventajas de usar esta batería son su alta densidad energética, que son de alrededor de 250 a 350 vatios hora sobre kilogramo. Son muy compactas, con una alta eficiencia. No presentan efecto memoria, que es cuando una batería reduce su capacidad cuando se carga sin haberse descargado por completo. ¿Cómo funcionan las baterías de ion litio? Estas baterías se componen de dos electrodos llamados ánodo negativo y cátodo positivo, sumergidos en un electrolito. El proceso químico donde estos componentes ganan y pierden electrones se llama redox, o reacción de oxidación y reducción. En el proceso de descarga, el cátodo se oxida perdiendo electrones. En el proceso de oxidación, el ion de litio pasa por el cátodo al ánodo, y como la electricidad tiene signo opuesto al flujo de electrones, esta irá transferida del cátodo al ánodo. En el proceso de carga, el ánodo y el cátodo se invierten para que el primero vuelva a ganar los electrones que perdió. Lo malo de las baterías de litio: son frágiles, necesitan un circuito de seguridad, necesitan de almacenamiento cuidadoso, reducen su capacidad a bajas temperaturas, pueden ser peligrosas ya que existe la posibilidad de explosión. ¿Por qué explotan las baterías de litio? Estas baterías son muy seguras si se manejan con cuidado, pero la mala manipulación las puede convertir en algo muy peligroso. Someter las baterías a altas temperaturas o romper las capas separadoras pueden provocar explosiones. El electrolito de las baterías de litio es altamente inflamable, ya que cuando se somete a altas temperaturas comienza a hervir, provocando presión en la carcasa de la batería. Esta presión excesiva puede ocasionar una explosión debido a la liberación violenta producida por los gases en expansión. Si has llegado hasta aquí, me imagino que te gustó el video, así que suscríbete para que no te pierdas de ningún contenido. Por este motivo, los fabricantes de vehículos eléctricos protegen el pack de baterías de ion de litio con carcasas blindadas y usan sistemas de refrigeración para mantener las baterías a temperaturas seguras. Sistema de refrigeración para baterías. En la actualidad existen tres técnicas para la gestión térmica de las baterías de ion de litio, que son por convección de aire, ya sea pasiva o reforzada, usando ventiladores para disipar el calor, uso de refrigerantes dieléctricos. En este método se bombea aceite o refrigerante dieléctrico en un sistema intercambiador de calor. Enfriamiento por circulación de agua a través de conductos de refrigeración ubicados dentro de la misma carcasa de la batería. El menos eficaz de estos métodos es el de enfriamiento por aire, ya que si la temperatura ambiente es muy alta, es poco lo que va a disipar. Es como si trataras de enfriar algo con una pistola de calor. El método más eficiente es el de enfriamiento con aceite dieléctrico, ya que el aceite caliente es enfriado aparte y luego bombeado sobre la superficie del pack de baterías, manteniendo temperaturas óptimas. ¿Por qué son tan caras las baterías de litio y qué alternativas están usando los fabricantes para reducir los costos? Las baterías de ion de litio son caras porque usan materiales muy costosos y muy difíciles de conseguir. Materiales como el níquel, magnesio, cobalto y por supuesto el litio. Este último con un precio aproximado por tonelada de $69,000. Material principal que compone el cátodo de la batería. El ánodo mayormente está hecho de grafito, con un precio aproximado de $1,256 por tonelada, y el electrolito, que puede ser hexafluorofosfato de litio disuelto en carbonato de dietilo, tecnologías que han usado para abaratar y o mejorar las baterías de litio. Existen nuevas tecnologías que permiten usar otros materiales en el ánodo de las baterías, incrementando su densidad energética, como es el silicio, que actualmente hay baterías que usan una mezcla de entre 5 y 10% de silicio en el ánodo. El grafito se encarga de almacenar los iones de litio
y no interviene en la reacción química, solo actúa como un medio de almacenaje de iones de litio. El silicio tiene la capacidad de almacenar hasta 12 veces más iones de litio que el grafito y por este motivo es mejor. También almacena más iones de litio en un espacio mucho más reducido. Hay una empresa de diseño de baterías con un ánodo completamente de litio y un electrolito líquido, con el cátodo con los compuestos tradicionales de la batería de litio que son el níquel, el magnesio, el cobalto y por supuesto el litio. La empresa se llama Cuber y esta batería tiene una densidad de 1000 vatios por litro. El cobalto, material que compone el cátodo, es muy escaso y el país que tiene mayor concentración de cobalto es la República del Congo, donde las personas extraen este material en condiciones infrahumanas. Por estas razones, los fabricantes han buscado alternativas al cobalto. Una de ellas son las baterías de litio-azufre. Los pros de esta batería es que tienen grandes densidades energéticas, teóricamente unos 2600 vatios hora sobre kilogramo. Su gran talón de Aquiles es que se degrada muy rápido, por lo que dura mucho menos que una batería de litio común. El problema de la reacción química entre el litio y el azufre es que produce muchas impurezas que son sulfuro de litio sólido y polisulfuro de litio líquido que fluyen hacia el litio y se adhieren y reducen la capacidad de la batería. Para solucionar este problema, dos organizaciones crearon dos soluciones distintas. Una solución es la que creó la Universidad de Okinawa en Japón, que crearon una esponja de nanotubos de carbono, recubiertos con nitruro de titanio y dióxido de titanio. El nitruro de titanio sirve para acelerar la conversión del polisulfuro de litio en un producto terminado, mientras que el dióxido de titanio absorbe los polisulfuros no deseados que se crean en el proceso. Esta solución alargó los tiempos de vida de la batería aumentando sus ciclos de carga. La otra solución fue de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, que creó un separador de nanofibras de aramida recicladas a partir de Kevlar. Sí, el mismo material del que están hechos algunos chalecos antibalas. Este separador de fibras de aramida básicamente atrapa todas las impurezas, alargando la vida útil de la batería en 1000 ciclos de carga, traducidos en una vida útil de 10 años. Estos experimentos fueron probados dentro de sus respectivos laboratorios, pero aún así es un gran avance para la construcción de baterías alternativas al ion de litio. Lo que me parece es que no mencionan los costos de estas soluciones, salvo la de membrana de aramida, la cual dicen sus investigadores que es barata de producir. Hay empresas que ya han comenzado a fabricar su primera generación de baterías de litio-azufre con el electrolito sólido, compuestas de litio, azufre y carbono. Estas empresas son Oxy Energy, Teion con sus baterías llamadas Cristal y la más famosa, la gigante nipona Toyota. Las ventajas de tener baterías de electrolito sólido es que son más seguras, pueden trabajar en un rango de temperaturas más amplio, tienen tiempos de carga más cortos, gran densidad energética y una larga vida útil. En las baterías de estado sólido, los fabricantes usan diversos materiales, por ejemplo, cristal, cerámico, silicio o incluso nanohilos de oro envueltos en manganeso. Existen varios tipos de baterías, además de las baterías de litio, como las de grafeno, las baterías líquidas, baterías de metal aire y muchas otras más. Si te interesa, déjamelo saber en la caja de comentarios y hacemos un video al respecto. Yo soy Loso y nos vemos la próxima.